siguiente programa informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, Marilia García, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerda que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, a través de nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y a través de nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato, comenzamos. La Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, expresó estar indignada tras el anuncio de los partidos del G4 sobre su participación en las elecciones del 21 de noviembre, por considerar que implica un reconocimiento tácito a la administración de Nicolás Maduro. Machado, desde una gira por el estado Mérida, sostuvo que 2 más 2 son 4. No puedo creer que a estas alturas alguien diga que participan, pero no reconocen a Maduro. Asimismo, la dirigente opositora señaló que el cuestionado proceso electoral constituye un retroceso en la lucha de los factores democráticos, así como también la negociación que se está llevando a cabo en México. Van como corderitos, porque muy distinto es sentarse con un criminal y tratarlo como tal, en vez de firmar un papelito que reconoce a Maduro, afirmó. ¿Chavita reconoces a Maduro? Claro. Bueno, 2 más 2 son 4, punto. Pues yo no puedo creer que a esta altura alguien que diga, no, yo participo allí pero no reconozco a Maduro. Mira, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, aquí no somos todos... Ya. Entonces, nada más efectivo para hacernos retroceder que un proceso electoral. Y una negociación que, como bien tú dices, van como corderito. Porque muy distinto, y como se ha dado en la historia de la humanidad, es que tú puedes eventualmente sentarte con un terrorista o con un criminal, pero lo tratas como terrorista y criminal. No firmas un papelito que dice, en representación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez. ¿Saben? No la firmas, ¿vale? Y eso fue lo que acaba de ocurrir la semana pasada en México. Y por eso yo tengo una profunda indignación, porque yo sí sé lo que este pueblo está sufriendo y lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Y aquellos que nos dicen, esto es lo que hay, yo les digo, eso es lo que habrá para ustedes. Pero lo que es el pueblo de Venezuela, lo que es la gente en la calle, lo que es la gente en los campos, la gente en los pueblos, no está dispuesta a entregar esta lucha y a asumir que lo que nos queda es vivir dentro de una jaula. Por su parte, España ratificó su respaldo al proceso de negociación de este viernes en México con la mediación de Noruega entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó. La Cancillería española informó que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha mantenido en las últimas horas diversos contactos con los principales actores en el proceso de negociación sobre Venezuela para manifestarles su apoyo a estas conversaciones. Entre esas conversaciones sostenidas están el encargado de negocios del régimen en España, Mauricio Rodríguez, el líder de Primero Justicia, Enrique Capriles, y Leopoldo López, del partido Voluntad Popular. Asimismo, Álvarez contactó al nuevo canciller del régimen de Maduro, Félix Plasencia. El ministro transmitió a todos ellos la disposición de España a ayudar a Venezuela y contribuir a este proceso de negociación. Entre tanto, Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, aseguró que los fraudes electorales en Latinoamérica son operados y liderados por la dictadura de Cuba con su plataforma en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ante el foro Fraude Electoral Transnacional en las Américas, alertó que los gobiernos que apoyan estos fraudes son gobiernos paradictatoriales, como el de Fernández Kirchner, y México con López Obrador, resaltando que aún siguen haciendo democracias, pero que siguen siendo una amenaza para las democracias y todo el sistema de las Américas. Termino mi parte estableciendo, en definitiva, que el fraude transnacional en las Américas existe, que está operado y liderado por la dictadura de Cuba
con sus plataformas en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, con el apoyo de los gobiernos paradictatoriales de la Argentina con Fernández Kirchner y de México con López Obrador, aunque esos países, Argentina y México, continúan siendo democracias, y que representan una amenaza tremenda para las democracias y para todo el sistema de las Américas. Y en este punto reconocer que la lucha del pueblo cubano que se lleva a cabo en este momento será vital para recuperar la libertad en Cuba, que se logrará necesariamente e inevitablemente en un momento muy próximo, y que cuando eso suceda se habrá logrado la libertad del resto de las Américas, porque la liberación de Cuba es la liberación de las Américas, y este tema del fraude electoral transnacionalizado es un botón de muestra de la exportación del crimen organizado de la dictadura castrista, convertida en castrochavismo en el siglo XXI, porque igual que esto ha exportado los narcoestados, ha exportado el soporte al terrorismo, ha exportado el sistema de tortura, ha exportado el mecanismo de presos políticos, de persecución política, de tortura, que se vive en estos mismos países donde hoy día estamos demostrando que ha instituido un sistema cuasi legal, pero absolutamente criminoso para hacer fraude electoral transnacional. El tema es Cuba, el tema son sus plataformas dictatoriales en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y la víctima actual se llama el Perú, la próxima víctima vuelve a ser Nicaragua, y la amenaza está sobre toda la región. Muchas gracias. El director presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó que de los 264 presos políticos contabilizados en el país, 106 de ellos se encuentran tras las rejas en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en los Altos Mirandinos. Romero insistió en que llama la atención la situación de varios detenidos quienes tienen más de 4 años en este centro de reclusión y aún no han tenido posibilidad de la defensa ni de un juicio. Por ello hace referencia a los casos de Luis Alejandro Mogollón y Jason Villegas, entre otros. También indicó que hay otros presos políticos enfermos y que requieren el traslado a centros asistenciales porque su salud estaría comprometida. El Estado es el responsable de la salud de los presos, dijo Romero. Bueno, estamos aquí a la salida ya de Ramo Verde con la doctora Mariana Ortega, también la doctora Rachel González del Foro Penal, y estuvimos en la visita pues de varios de los presos políticos que representamos. Hay casos que debemos recordar, todos son importantes, pero hay unos que nos llaman la atención por el tiempo, que llevan privados de libertad sin proceso judicial, sin iniciación de juicio, como es el caso de Luis Alejandro Mogollón, que lleva ya más de 4 años privado de libertad sin ningún proceso judicial que se haya iniciado. Otro caso que nos llama mucho la atención es el caso de Jason Villegas, que ya también más de 4 años privado de libertad por supuesta instigación a la rebelión y traición a la patria, y ni siquiera ha tenido la posibilidad de defensa, de un juicio. Esto ya no se trata pues de que exista una presunta o no responsabilidad, se trata de que se viola por completo el debido proceso, el derecho a la defensa, personas aquí injustamente privadas de libertad, sin siquiera derecho a defenderse. También es importante hacer notar el caso de varias personas enfermas, varios presos políticos enfermos, que requieren sus traslados a diversos hospitales y que la situación de salud es bastante importante o considerable, y que siempre recordamos que el Estado pues, es responsable de la salud de los presos. De aquí partimos también a Fuerte Tiuna, donde se encuentran los tribunales militares, a los efectos de realizar pues, algunas diligencias. Mientras tanto, el exalcalde de Caracas y exiliado político Antonio Ledesma aseguró que la participación del G4 en las próximas elecciones regionales y municipales no es una decisión pulcra, volviéndose de un adorno, donde aseguran recuperar los espacios donde se contradicen al asegurar el pasado 2020 que no estaban las condiciones dadas para las elecciones en el país y que ahora la contradicción es más aguda, cuando van a una mesa de diálogo en México este viernes 3 de septiembre. Bueno, yo diría que no es una decisión pulcra. No se trata de una decisión política, como la que a veces con alguna dosis de pragmatismo hay que aplicar cuando se actúa en lo que se conoce como la realpolitik. Pero en este caso es la reincidencia de los errores. Vemos que para
adornar la presentación se usaron frases como ahora sí vamos a recuperar los espacios. Bueno, esto fue lo mismo que se dijo en la antesala de las elecciones regionales del año 2017. En segundo lugar, hay una gran contradicción, porque en diciembre del año pasado se dijo que no habían condiciones para participar en las elecciones parlamentarias y ahora se voltea la tortilla y se dice o se argumenta todo lo contrario. Pero la contradicción se agudiza cuando en simultáneo se están haciendo maletas para ir a México a luchar supuestamente por condiciones electorales y anticipadamente le dan la razón al régimen avalando un proceso que a todas luces es fraudulento. Esto no es que la gente no lo entienda, lo que la gente lo procesa, lo digiere y lo repudia, porque es repulsivo este tipo de comportamiento. Ledesma aseguró que el presidente Andrés López Obrador es imparcial tras pertenecer al Grupo del Puebla del Foro de Sao Paulo, aseverando que hay que tener cuidado con el Grupo de Noruega. También resaltó que Nicolás Maduro buscó debilitar la oposición y esta se dejó. Este diálogo de México se hace en una sede que no es imparcial. A mí no me van a venir a decir que el presidente López Obrador es imparcial, es un impoluto, ¿no? Él forma parte del grupo de Puebla, del Foro de Sao Paulo. En segundo lugar, hay que tener cuidado con el moderador, que es del Reino de Noruega. Fue el mismo moderador que actuó en el diálogo de La Habana entre el gobierno del presidente Santos de Colombia y la FARC. Ya sabemos cuál fue el desenlace de ese diálogo que se celebró con bombos y platillos. Ahí tenemos en Venezuela a los jefes guerrilleros a pierna suelta, como en su propia casa, haciendo todo tipo de desmanes. Además, el Reino de Noruega fue también moderador o jugó un papel en el fallido diálogo de Oslo y de Barbados del año 2019. Y Maduro ha venido debilitando a la oposición, porque la oposición se dejó infiltrar. Ya vemos que hay candidatos en este carnaval a diestra y siniestra. Los partidos ya no tienen sus tarjetas, ahora se refugian en la tarjeta de la MUT, la tarjeta de la Unidad, que no es la misma tarjeta consistente, atractiva, que se exhibió en las elecciones parlamentarias del año 2015. Por su parte, la directora... Mientras tanto, durante la tarde de este miércoles 1 de septiembre, un grupo de niños quedó tapiado luego de que un árbol generó un deslizamiento de tierra en el estadio del sector La Unión, en el municipio El Hatillo. El alcalde de la entidad mirandina, Elías Sayet, informó que rescataron con vida a los 12 niños afectados por el deslizamiento de la tierra, de los cuales 8 resultaron ilesos y 4 fueron trasladados al ambulatorio de la localidad. Informar a toda nuestra comunidad sobre el incidente ocurrido aquí en el Estadio de la Unión hace muy poco tiempo. Como pueden ver, un deslizamiento de un árbol de importante tamaño. Quedaron en su momento 12 niños que estaban aquí en una práctica de béisbol. Para la hora, todos los niños, gracias a Dios, están fuera de peligro, están fuera de aquí. 8 de ellos están ilesos con sus padres, 4 de ellos fueron trasladados al ambulatorio del Hatillo. Hay 3 de ellos que tienen algunos morados, algunas contusiones, se están evaluando y están en observación médica, y hay uno de ellos que le vamos a hacer un estudio para saber realmente qué es lo que tiene y posiblemente haya que trasladarlo. Yo quiero destacar el esfuerzo conjunto aquí de toda la comunidad organizada, unida, Protección Civil del Hatillo, Bomberos de Distrito Capital, Polihatillo, Policía Nacional, todos en conjunto, sumados, unidos, en tiempo récord, respondiendo a esta contingencia difícil. Gracias a Dios no hay, por los momentos, nada que lamentar. Nuestros muchachos están sanos y nosotros a partir de este mismo instante nos abocaremos a reconstruir todo lo que es el backstop del estadio, el dugout que quedó también en malas condiciones, y vamos a tener restablecido este campo deportivo cuanto antes para que nuestros niños sigan practicando deporte. Vamos a seguir luchando a pesar de la adversidad para hacer del Hatillo el espejo de la Venezuela posible. Por su parte, Mariano de Alba, asesor de Crisis Group, aseguró que el asunto más importante es que la Unión Europea tiene como rol en los próximos meses determinar si envía o no
una misión electoral a Venezuela para el 21 de noviembre. Para el experto, la visión que tiene en estos momentos la Unión Europea es que la oposición venezolana tiene que reconstruirse y volver a organizarse, porque tiene el reto de volver a ganarse la confianza de la población. También indicó que cree que la Unión Europea en este momento tiene la voluntad de enviar una misión de expertos a Venezuela para poder evaluar cuál es el contexto electoral y político. Y en otras informaciones, INAMED informó que para este jueves se espera abundante nubosidad y lluvias en algunas zonas del país. El organismo precisó que podrían originarse precipitaciones en Zulia, Andes, Amazonas, Bolívar, Nororiente, Nueva Esparta, Delta Macuro y el Esequibo. Ahora pasamos a COVID en Venezuela. Este miércoles, Freddy Ñáñez, vocero de la Comisión para el Control de COVID-19 del régimen de Nicolás Maduro, informó que en las últimas 24 horas se registraron 855 nuevos contagios, de los cuales 818 son post-transmisión comunitaria y 37 casos importados. Los casos comunitarios están ubicados en los siguientes estados: Caracas, 256, Cojedes, 182, Miranda, 149, Lara, con 60, Yaracuy, 40, entre otras entidades. Caracas presenta hoy el mayor número de contagios en 20 de sus 22 parroquias: El Valle con 50, Altagracia 37, Caricuao 23, San Pedro 22, Sucre 19, entre otros, indicó. En economía, de acuerdo con cifras provisionales del Banco Central de Venezuela, las reservas internacionales de Venezuela cerraron el 31 de agosto de 2021 con 6.178 millones de dólares. Esta cifra representa una disminución de 1.06%, 66 millones de dólares, en relación con el cierre de las reservas internacionales del mes de julio, cuando se ubicaban en 6.244 millones de dólares. El año pasado, las reservas internacionales cerraron en 6.367 millones de dólares, monto al 30 de diciembre de 2020, lo cual representó un descenso de 4.01%, 266 millones de dólares menos, en relación con el cierre del año 2019, cuando se ubicaba en 6.633 millones de dólares, según datos publicados en la página web del Banco Central de Venezuela. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, al menos 23 personas han fallecido debido a las lluvias torrenciales, inundaciones y fuertes vientos al paso del remanente del huracán Ida por el noreste de Estados Unidos. La mayoría en el estado de Nueva Jersey, según los últimos reencuentros de las autoridades recogidos por los medios locales. 14 fallecidos han sido reportados en Nueva Jersey, de los cuales 5 estaban en un mismo complejo de apartamentos en la localidad de Elizabeth y otros 9 se han registrado en Nueva York. Sobre todo en los barrios de Queens, Brooklyn, incluido un niño de 2 años, indicó el canal NBC. Mientras que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió a la población ante las fuertes inundaciones que dejó la tormenta Ida a su paso a quedarse en sus casas mientras continúan las tareas de rescate y ayuda. En otras informaciones, la organización Human Rights Watch pidió este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU que refuerce la capacidad de la Misión de Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, para vigilar, investigar e informar sobre los abusos contra los derechos humanos en el país desde que los talibanes tomaron el poder. Human Rights Watch hizo este llamamiento antes de que el máximo órgano de la ONU se reúna el 17 de septiembre antes de renovar su misión en el país asiático. Y en los deportes, horas después de confirmarse su acuerdo con el Everton en la Liga Premier, Salomón Rondón anunció que no estará con Venezuela en la triple fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. El gladiador lamentó no poder estar presente en estas jornadas cruciales y se confesó dolido en declaraciones reseñadas en las redes sociales de la selección. En otras notas deportivas, el finlandés Kimi Räikkönen, campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2007 con Ferrari, anunció este miércoles su retirada de la categoría reina en cuanto acabe esta temporada. Esto es todo. Esta será mi última temporada en Fórmula 1, explicó Kimi, de 41 años, y que con 341 es el piloto con mayor número de carreras disputadas en la división de honor del automovilismo, en la que debutó en 2001 y en la que suma 21 victorias, 18 poles y 46 vueltas rápidas.
Y así finalizamos este compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.